Hola amados, seguimos en esta serie Ley o Gracia. Hoy día vamos a seguir en este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Hoy día veremos del versículo 15 al 23 y como título a este estudio o a esta búsqueda de las ideas principales y secundarias, yo he puesto la esclavitud al pecado y la libertad en Cristo. Antes de comenzar les quiero recordar, suscríbete al canal, allí está el número de WhatsApp y el correo del ministerio para que si requieres los documentos que yo tengo escritos acá en estos estudios, comunícate por esos canales para poder enviártelos. Así es que comencemos. Título: La esclavitud al pecado y la libertad en Cristo. Como introducción a este Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23, aborda la cuestión de si los creyentes pueden seguir pecando, dado que están bajo la gracia y no bajo la ley. Pablo destaca que, aunque somos libres de la condenación de la ley, no debemos usar nuestra libertad como una excusa para el pecado. Vamos a leer el texto. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. Este comienza con un par de preguntas. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenía entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La idea principal de este texto es la siguiente: aunque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, no debemos pecar deliberadamente. En lugar de ser esclavos del pecado, debemos ser siervos de la justicia, lo que conduce a la santificación y, en última instancia, a la vida eterna en Cristo Jesús. Veamos una cita bíblica que está en armonía con esta idea principal en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8, versículo 34. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ideas secundarias. A. La obediencia conduce a la justicia y la santificación. B. Antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado y estábamos libres de la justicia. C.
La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Citas bíblicas que están en otras cartas, excepto en Romanos, que están en armonía con estas ideas secundarias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con sus cuerpos a Dios. ¿Cuál era el conflicto que la iglesia en Roma tenía con respecto a estas enseñanzas que Pablo está dando? El conflicto en la iglesia de Roma podría haber girado en torno a cómo vivir una vida santa y justa mientras disfrutan de la libertad en Cristo. El conflicto se manifiesta en la vida cotidiana de los creyentes de varias maneras. Número 1. Libertinaje versus legalismo. Algunos creyentes podrían haber adoptado una actitud de libertinaje, interpretando mal la libertad en Cristo como una licencia para pecar. Esto podría mantenerse en la falta de autocontrol, se podría manifestar de esa manera, y en la participación en actividades pecaminosas. Número 2. Presión cultural. En la sociedad romana, las normas morales podían ser muy diferentes de las enseñanzas cristianas. Los creyentes podrían haber enfrentado la tentación de ceder a las prácticas inmorales y las normas culturales que chocaban con su fe. Conflictos de conciencia. Algunos creyentes podrían haber tenido conflictos internos en relación con ciertas prácticas o actividades que no estaban prohibidas por las Escrituras, pero que consideraban problemáticas desde una perspectiva moral. Por ejemplo, participar en banquetes paganos. Número 4. Tentaciones cotidianas. Los creyentes experimentarían tentaciones cotidianas como la ira, la envidia o la codicia, que requerían una lucha constante para vivir una vida santa y justa. Número 5. Divisiones y desacuerdos. Los desacuerdos sobre cómo vivir una vida santa podría haber causado divisiones dentro de la comunidad cristiana, lo que a su vez habría debilitado la unidad de la iglesia. Número 6. Enseñanza y discipulado. Los líderes de la iglesia podrían haber enfrentado el desafío de enseñar a los creyentes cómo vivir vidas santas en medio de un entorno pagano y cómo equilibrar la libertad en Cristo con la santidad. Esos son los 6 puntos. El conflicto en la iglesia de Roma con respecto a vivir una vida santa y justa mientras disfrutan de la libertad en Cristo podría haberse manifestado en la lucha de los creyentes por mantener un compromiso con la santidad y en un entorno culturalmente desafiante y en medio de tentaciones cotidianas. Esto habría requerido discernimiento, enseñanza y una dependencia constante en la gracia de Dios para mantener una vida piadosa. ¿Cómo este conflicto se manifiesta en la iglesia en nuestros días? Hoy en día el conflicto se manifiesta en debates sobre cómo equilibrar la gracia de Dios con la necesidad de vivir una vida piadosa y obediente. El conflicto se manifiesta en diversas situaciones. Vamos a ver algunas de ellas. Número 1. Debate sobre la gracia y el perdón. Algunos creyentes pueden debatir sobre si la gracia de Dios implica que no es necesario arrepentirse de manera constante de los pecados cometidos. Por ejemplo, alguien podría argumentar que, como la gracia cubre todos los pecados,
no es necesario reflexionar ni arrepentirse profundamente después de cometer un pecado. Número 2. Tensión entre la fe y la cultura. En sociedades secularizadas, los creyentes pueden verse presionados a adoptar prácticas o valores culturales que chocan con sus convicciones cristianas. Por ejemplo, enfrentarían decisiones difíciles en cuanto a participar en eventos sociales que promueven valores contrarios a la fe, como la promiscuidad. Número 3. Desafíos éticos en el trabajo. En el mundo laboral, los creyentes pueden enfrentar desafíos éticos, como la corrupción en el trabajo. Por ejemplo, podría verse tentados a participar en prácticas corruptas, como sobornos, para avanzar en sus carreras. Número 4. Conflictos sobre la enseñanza religiosa en las escuelas. En la educación de sus hijos, los creyentes pueden encontrarse en desacuerdo con la enseñanza en las escuelas que contradice sus valores cristianos. Podría enfrentar debates sobre cómo equilibrar la educación secular con la formación religiosa en el hogar. Número 5. Presiones familiares y sociales. En el ámbito familiar, los creyentes pueden experimentar presiones para conformarse con prácticas no cristianas, como celebraciones que incluyen rituales paganos. Decidir participar o no en tales eventos puede ser un dilema. División en la iglesia, punto número 6. Las diferencias de opinión sobre cómo abordar temas éticos puede llevar a divisiones dentro de la iglesia. Por ejemplo, los creyentes podrían dividirse en cuanto a si deben permitir que ciertos grupos o movimientos tengan influencia en la iglesia. Estos ejemplos ilustran cómo el conflicto entre la gracia de Dios y la necesidad de vivir una vida piadosa y obediente se manifiesta en la vida cotidiana de los creyentes y cómo los desafíos éticos y culturales contemporáneos requieren discernimiento y sabiduría en la aplicación de la fe cristiana. ¿Cómo enfrentaría Pablo estos conflictos en nuestros días? Pablo enfatizaría la necesidad de vivir en obediencia a Dios, recordando que nuestra libertad en Cristo no debe utilizarse como una excusa para el pecado. En resumen, los creyentes deben vivir en obediencia a Dios y evitar el pecado deliberado, ya que están llamados a ser siervos de la justicia y a recibir la vida eterna en Cristo. Veamos una breve ilustración. Imagina a un cautivo que, después de ser liberado, elige seguir siendo esclavo voluntario de su antiguo amo en lugar de disfrutar su libertad. En conclusión, a pesar de estar bajo la gracia y no bajo la ley, debemos evitar el pecado deliberado y servir a la justicia, lo que nos lleva a la santificación y a la vida eterna en Cristo. Quiero aquí detenerme para explicar esto un poco. El no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, tiene la implicancia que como estamos bajo la gracia, bajo ese don no merecido de Dios que es la salvación, justificación, regeneración y santificación, como fruto o consecuencia de que estamos bajo la gracia, eso nos lleva consecuentemente a santificarnos, a apartarnos, a consagrarnos para Dios. Y como dice el apóstol
Pedro que sin santidad nadie verá al Señor, podemos influir dos cosas. Hay dos tipos de santidad. Primero, la santidad que es producida por el sacrificio de Cristo en la cruz cuando Él nos santifica. Es la obra de Dios la santificación del hombre. Él nos aparta para Él. Pero también está, esa es la santificación instantánea. Pero está la santificación progresiva, que es la que nosotros debemos de procurar obtener de día en día. Y esa santificación se logra exclusivamente poniéndonos bajo la gracia, en obediencia a Dios, para disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Y como estamos en Cristo y disfrutamos su libertad y estamos viviendo bajo la santificación, el resultado obvio de una vida en santidad es la vida eterna. Así es que vamos a tener un texto aquí para meditar en las palabras de nuestro Señor. Mateo 5, versículo 48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Voy a hacer un llamado a nuestros amados hermanos. Insto a todos los creyentes a vivir en obediencia a Dios, siendo siervos de la justicia y disfrutando de la vida eterna en Cristo, evitando el pecado deliberado. Este es un desafío constante que los hijos de Dios tenemos diariamente. El tener el anhelo en nuestro interior de obedecer a Dios, el que seamos considerados siervos de su justicia o de la justicia y disfrutando de esta vida eterna que tenemos en Cristo, disfrutamos de la libertad que tenemos en Él, pero no la libertad para pecar, sino la libertad que Él nos dio por pagar nuestro pecado en la cruz. Él nos liberó de la ley, de la condenación de la ley. Por lo tanto, somos libres. Y si somos libres, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de vivir como tal. Así es que condición que demuestra que somos hijos de Dios es que no pecamos deliberadamente. Es cierto que pecamos, pero no planificamos nuestros pecados, porque nos podemos equivocar. Yo lo hago constantemente, hermano. Me equivoco constantemente. Trato de no hacerlo, trato de meditarlo para no hacerlo, trato de ir a las escrituras para adquirir ese conocimiento y no hacerlo. Pero cuando hago la reflexión y veo en qué me equivoqué hoy día, necesariamente tengo que ir a la presencia de Dios y pedir perdón. Entonces ahí soy liberado en Cristo. Una vez más, soy liberado de lo que hoy día puedo cometer o pude cometer. Pero no fueron pecados planificados, no son deliberados. Entonces tenemos que saber la distinción en nuestro corazón, que el anhelo de nuestro corazón es servir a Dios, obedecer a Dios, caminar en justicia, disfrutar la libertad, vivir la vida eterna. Ese es el corazón de un hijo de Dios. Pero que en algún momento nos vamos a equivocar, eso es una verdad absoluta. Pablo lo dice de sí mismo. Así es que vamos a terminar con una oración para que el Espíritu de Dios nos ayude a grabar estas enseñanzas allí en nuestra conciencia, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a vivir en obediencia y a ser siervos de la justicia en lugar de ser esclavos del pecado. Ayúdanos a entender, amado Padre, que tu gracia
nos guía a buscarte a ti cada día más, para conocerte a ti como nuestro Padre, el Dios Santo, nuestro Santo Padre, apartado de toda maldad, apartado de todo pecado, apartado de toda malicia, apartado de todo designio que pueda hacer daños a otros. Pero no tan solamente tu santidad significa eso, sino que significa que tú eres diferente a todos los hombres, porque tú no eres hombre, Santo Padre. Aunque nuestro Señor Jesucristo está allí a la diestra tuya, en el trono de la gracia, como el Dios hombre, pero Él no tiene pecado, nunca lo tuvo, nunca lo tendrá. Y Él es tan diferente a todos nosotros, en su naturaleza, en gloria, en majestad. Pero sí Él se puede compadecer de nosotros, porque mientras Él estuvo en este plano, en este planeta, en esta tierra, Señor, Él conoció de las aflicciones, el cansancio, la tristeza, la tentación, la conoció. Pero Él no pecó. Por eso pudo agradarte, porque no pecó. Por eso, amado Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu, danos el poder para no pecar contra ti ni el prójimo. Ayúdanos a ser quienes somos, somos tus hijos. Y como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, aún no ha de manifestarse todo lo que somos, pero cuando el Hijo venga, se manifestará 100% lo que somos, somos tus hijos, porque le veremos a Él tal cual como Él es, el Dios hombre, el hombre Dios. Gracias, Padre, gran misterio de la piedad, pero es una realidad. Así es que, bendito Padre, queremos darte gracias por esta hermosa enseñanza de que estamos bajo la gracia y bajo la libertad que Cristo nos ha dado para disfrutarla, para vivir para ti, para tener vidas santas y justas delante de tu presencia. Y de esa manera podemos mostrar que te amamos y cumplimos tu mandamiento, amarte a ti y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ámense los unos a los otros, fueron las palabras de nuestro Señor, para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo a nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, gracias por ver este video. Y quiero invitarlos al próximo estudio bíblico, que está en el capítulo 7 de Romanos, desde el versículo 1 al 6, en donde como título hemos puesto La libertad de la ley a través de Cristo. Antes de despedirme, recordarles que se suscriban al canal, y si tú quieres recibir estos documentos, que son la pauta que yo estoy leyendo, que son los estudios bíblicos que he realizado, si tú los quieres tener allí, te los puedo enviar. Allí en el canal de YouTube, Ministerio El Amor de Dios es para ti, está el número de WhatsApp y el correo electrónico del ministerio, para que tú te comuniques por esos medios y poder enviarte toda esta información de esta serie y de las otras series que también están allí, como Salvación se pierde, La cruz de Cristo, Conociendo a Jesús, Introducción a la primera carta de Juan, y esta serie, Ley o Gracia. Así es que en el nombre del Señor Jesucristo les bendigo, me despido de ustedes hasta el próximo video. Recuerden, veremos el capítulo 7 de Romanos, versículo 1-6 en el próximo video. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos. Bendiciones.